Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy lo que vamos a hacer es algo que tenía bastante pendiente hacer hace ya un tiempo largo, que son algunos ejercicios que tenemos de programación para arrancar programación y lo vamos a hacer en el programita PSaint. Si el video se hace muy largo seguramente lo corte en dos, pero bueno, vamos a tratar de avanzar lo más rápido y sencillo posible, ¿sí? Entonces, sin más vueltas, vamos a arrancar con esto. Bien, el primer ejercicio que tenemos dice hacer un programa que permita ingresar dos números por teclado y que luego calcule la suma de ambos. Debe mostrar el resultado por pantalla. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, acá en PSaint primero tenemos, para quien no conozca PSaint, dejen en los comentarios si no lo conoce y hago una breve explicación. Yo estoy interpretando que todos conocen PSaint. Y nada, vamos a arrancar, ¿sí? Para arrancar el algoritmo necesitamos un inicio y un fin, ¿sí? Vamos a ponerle ejercicio 1, por ejemplo. Y vamos a decir lo siguiente: tenemos que tomar dos números y que los sume y que los muestre por pantalla. Entonces, escribir, y esto es lo que va a mostrar por pantalla: ingrese un número, ¿sí? Siempre entre comillas. Hay algunas versiones de PSaint, o algunas configuraciones, mejor dicho, que tienen que tener, por ejemplo, la comilla al final, ¿sí? Creo que en mi caso particular no. Veamos, si yo ejecuto, está funcionando perfectamente y no me tira ningún error. Bien, entonces en mi versión particular, en mi configuración particular, no es necesario que ponga el punto y coma, ¿sí? Pero puede ser que a alguno le toque. Bien, si ustedes no conocen las iteraciones, al costado a la derecha van a tener las opciones para no tipearlas como hice yo recién, que es escribir, leer, asignar, si, según, mientras, repetir, para o hacer un método, ¿sí? En este caso puntual nosotros vamos a hacer escribir, ingresa un número. ¿Y dónde vamos a guardar ese número? Vamos a tocar acá en leer y vamos a poner una variable que se llame n1, ¿sí? Entonces, ingresa un número y después automáticamente ese número que se ingresa por teclado se va a guardar en n1. Puede pasar, y vamos a hacerlo porque es una buena práctica. Yo ahora voy a configurar opciones de lenguaje, personalizar, y acá es donde yo digo que pueden tener no permitir utilizar variables. Esto me parece muy útil, más que nada cuando pasemos a un lenguaje más real, ¿sí? Yo tengo que inicializar sí o sí la variable, y después pueden tener tildado esto: controlar el uso de punto final de cada sentencia, ¿sí? Si lo tienen así como yo, pueden dejarlo y no les va a pedir el punto y coma al final, o si lo tildan se los va a pedir, ¿sí? Entonces yo tengo n1, pero si lo quiero ejecutar con este triangulito verde, me va a decir que ingrese un número. Yo pongo el 7 y finalizado. Bien, entonces tenemos acá ahora, pero tenemos que pedirle otro número. Entonces vamos a tocar escribir y acá adentro vamos a hacer ingrese otro número. Y volvemos a leer, pero ahora otra variable que se llame n2. Ahora voy a crear una tercera variable que se llame suma, y a esta le voy a asignar el resultado de n1 más n2, ¿sí? Si no saben o no se acuerdan esta forma, también se puede hacer así. Se van al panel derecho y acá donde dice asignar, ponen en variable, es la variable nueva que nosotros vamos a crear, se va a llamar suma,
y en expresión va a ser n1 más n2, ¿sí? Entonces el resultado de esto se va a guardar acá. Y por último tenemos que mostrar en pantalla el resultado. Vamos a escribir, entre comillas, el resultado de la suma es, ¿sí? Y fíjense qué pasa si yo pongo la variable suma, que es donde está guardado el resultado, ¿sí? Fíjense qué pasa. Hasta ahí estamos bien. Ejecutamos, ingreso un número, pongo el 2, enter, ingreso otro número, pongo el 5, esto me debería dar 7, y pone el resultado de la suma es suma. ¿Esto por qué pasa? Porque si yo tengo entre comillas, todo lo que esté dentro de comillas lo va a tomar como si fuera texto. Entonces, para poder anexar el resultado a este texto, nosotros lo que tenemos que hacer es poner coma suma. Entonces, dejándolo fuera de las comillas, lo que dice es, ok, si pusiste la palabra suma es porque se está refiriendo a esta variable. Lo vuelvo a ejecutar. Acá está. Que yo ya lo tenía ejecutado, entonces me lo corrigió, ¿sí? Ingreso un número, puse el 2, ingreso otro número, puse el 5 y el resultado de la suma es 7. Lo reiniciamos para ver si funciona. Ponemos un 6, ponemos un 3. El resultado de la suma es 9. Nuestro programa está funcionando. De acá mismo podemos sacar el diagrama tocando este icono de acá arriba y nos queda algo así, el cual nosotros podemos exportar, lo podemos guardar, podemos hacer todo lo que necesitemos. Arrancamos con otro. El segundo dice, hacer un programa que permite ingresar la altura y la base de un rectángulo y que luego calcule su superficie. Se debe mostrar el resultado en pantalla. Recordemos que para calcular la base y la altura es base por altura, ¿sí? Entonces, escribir, ingrese, entre comillas, ingrese base del rectángulo, leer base, escribir, entre comillas, ingrese altura del rectángulo, leer altura. Y hacemos la asignación en resultado va a ser igual a base por altura. Escribir, la superficie del rectángulo es, coma, resultado. ¿Por qué? Porque se guardó el resultado de esto en la variable resultado, ¿sí? Ejecutamos. Si yo digo que la base es de 10 y la altura es de 5, la superficie del rectángulo es 50. Bien, guardamos los cambios. Hacer un programa que permite ingresar la altura y la base de un rectángulo y luego calcule su perímetro, ¿sí? Se debe mostrar el resultado por pantalla. Ok, entonces acá se nos complejizó un poquito más. Escribir, ingrese la base del rectángulo, leer base, escribir, ingrese la altura del rectángulo, leer altura. Y ahora bien, el resultado, que lo voy a representar con la letra R de la base, el resultado de la superficie
va a ser igual a base por altura, que es lo que hicimos hace un ratito. Y ahora el resultado del perímetro va a ser igual a, y abro paréntesis, base por 2 más altura por 2. ¿Y por qué de esta manera? Porque recordemos que el perímetro es la sumatoria de todos sus lados, ¿sí? Al tener 4 lados son 2 bases y 2 alturas. Entonces ahora escribimos la respuesta. La superficie del rectángulo es R super y escribir el perímetro del rectángulo es R perim. Y con eso sería todo. Acá tenemos calculado la superficie y el perímetro. Ejecutamos y vamos a usar el mismo ejemplo que usamos recién. De base tenía 10 y de altura tenía 5. Entonces la superficie del rectángulo es 50 y el perímetro del rectángulo es 30. Está perfecto porque 10, la base son 10, sube son 5, ahí tenemos 15. Otra vez para allá tenés 10 y otra vez para abajo tenés 5, 15, 15 y 15, 30. Perfecto. ¿Sí? Cuarto ejercicio. Hacer un programa que solicite por teclado el precio de un artículo y la cantidad vendida. Luego calcular y emitir por pantalla el total a pagar. Bueno, eso es fácil. Escribir. ¿Sí? El precio de un artículo. Ingrese el precio de un artículo. Leer precio. Nuestra variable se va a llamar precio. ¿Sí? Escribir. Ingrese la cantidad vendida. Leer cant. Entonces, acá lo que tenemos es, escribimos para que aparezca en pantalla, ingrese el precio de un artículo, leer precio, ¿sí? Después, escribir, ingrese la cantidad vendida y se guarda en cantidad. Por último, lo que tenemos que hacer es crear una variable más que se va a llamar, no sé, total. Y a esta le vamos a asignar el precio por la cantidad vendida, ¿sí? Y esto lo vamos a imprimir en pantalla poniendo el monto total a pagar es, coma, para concatenar con la variable total. Entonces, si yo ejecuto este programa, ingresa el precio de un artículo, el artículo cuesta 150 pesos. ¿Y cuánto compraste? 3. Entonces, al multiplicar 150 por 3, esto me debería dar 450. Veamos si es así. El monto a pagar es 450 pesos. Perfecto, guardamos los cambios. 5. Hacer un programa que solicite el sueldo de 3 empleados distintos y luego calcular y emitir por pantalla el sueldo promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? ¿Cómo se saca el promedio? El promedio se suman todos los valores y se divide por la cantidad total. Acá nosotros ya sabemos que son 3, entonces lo dividimos por 3. En cierto punto es más sencillo. Entonces, hacer un programa que solicite el sueldo de 3 empleados distintos. Bien. Escribir, ingrese el sueldo del empleado 1. Leer E1. ¿Sí? Esto es bastante repetitivo. ¿Hay una manera de hacerlo más fácil? Sí, se puede hacer más fácil, pero por el momento vamos a hacerlo de esta manera. ¿Sí? Más adelante les voy a explicar cuál es la otra forma más fácil. En realidad es un loop, ¿sí?
que se repite por 3, 4, 5, los números de veces que querramos, y te va cambiando, ¿sí? Pero por ahora vamos a hacerlo de esta forma, para no confundir. Ingresa el sueldo del empleado 1, 2 y 3 y se va a guardar en E1, E2 y E3, ¿sí? Entonces, nosotros ahora tenemos que sumar, y para eso vamos a decir que promedio va a ser igual, o se le va a asignar el resultado de E1 más E2 más E3, y a esto lo dividimos por 3. De esta forma sumamos los 3 valores y dividimos y obtenemos el promedio. Después lo tenemos que mostrar en pantalla diciendo el promedio de sueldo es, coma, para concatenar, y ponemos la variable promedio para que muestre el número, ¿sí? Ejecutamos y vamos a decir que el primero gana 1500, el segundo va a ganar 2000 y el tercero va a ganar 1000, ¿sí? El promedio de sueldo es 1500 y sí, efectivamente, entre estos números el que está por la mitad es 1500. No necesariamente tiene que ser 1500, vamos a demostrar que si yo pongo un tipo que gana 1000, otro que gana 200 y otro que gana 5000, el promedio va a ser 2066,66 periódicos, ¿sí? Para mostrar de que no es justo me dio ese número, pero podría haber sido otro tranquilamente. Ejercicio 6. Una casa de venta de electrodomésticos paga a sus vendedores un sueldo fijo de 100.000 pesos. Vamos a anotar. Para hacer esto vamos a comentar. ¿Y cómo se comenta acá? Barra barra, ¿sí? Y vamos a decir que sueldo fijo de 100.000 pesos, ¿sí? Después, más comisión, dice, más una comisión del 5% sobre el importe total facturado en el mes. Ok, 5% sobre el total facturado en el mes, ¿sí? Hacer un programa que permite ingresar por teclado el importe total facturado por determinado vendedor y que luego calcule el sueldo a pagarle al mismo, o sea, el sueldo fijo más la comisión, y mostrar eso por pantalla. Bien, entonces tenemos que pedirle escribir ingrese el importe total facturado del mes. Leer importe total. Ahí está. Bien. Entonces le va a decir, bueno, este vendedor vendió, no sé, 1.000.000 de pesos, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces lo va a guardar, el valor que se ingrese por teclado lo va a guardar en importe total, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Y ahora tenemos que calcular sueldo. Creo la variable sueldo y le vamos a decir que acá adentro va a ser 100.000, que creo que va ahí, 100.000 va sin puntos, más, y acá va a ser importe total por el 0.05%, ¿sí? Recordemos que es el 5% del importe total facturado. Bien, una vez que tenemos eso, se calcula el 5% del importe total facturado y se le suma a los 100.000. Entonces yo acá pongo escribir y va a decir el sueldo total de este mes es
y sueldo. Vamos a probarlo. Ejecutamos. ¿Cuánto facturó? 1,5 millones. Enter. El sueldo total de este mes es de 175.000 pesos. Ejercicio 7. Hacer un programa para ingresar por teclado la cantidad de votos obtenidos por 3 candidatos en una elección y luego emitir por pantalla el porcentaje obtenido por cada uno de ellos. Bien, esto vendría a ser casi una regla de 3 simple. Primero, tenemos que sumar la cantidad de votos y en base a eso hacer la regla de 3 simple, ¿sí? Para quien no sabe cómo es la regla de 3 simple, lo explico de una sencilla manera. Si yo tengo al candidato 1 que tiene 50 votos, el candidato 2 que tiene 100 votos y el candidato 3 que tiene 150 votos, esto me da un total de 300 votos, ¿sí? Ahora, ¿cómo saco el porcentaje? Yo digo, bueno, si el 100% son 300 votos, que fue la totalidad de votos, ¿qué porcentaje es 50 votos? ¿Y cómo se resuelve esto? Cruzando los valores. 50 por 100 y el resultado de esto dividido 300. Y esto quedaría con un total de 50 por 100 son 5.000 y acá abajo dividido 300. Y esto a su vez, si lo simplifico, este 0 se va con este se va con este y me queda 50 dividido 3 y esto me da un total, y acá confieso que lo estoy haciendo con calculadora, 16.6 periódico, ¿sí? 6 aproximadamente. Entonces, de esa manera sacamos el promedio. Che, Mati, ¿y cómo sacas los otros? Fácil, lo único que tenés que hacer es reemplazar el 50 por el 100 y el 50 por el 150 y te va a dar el porcentaje. Si vos sumas todo el porcentaje te tiene que dar el 100% porque es la totalidad de los votos, ¿sí? Breve resumen de matemáticas, es eso lo que tenemos que hacer. Entonces, para eso necesitamos primero saber cuáles son la cantidad de votos que tienen cada candidato. Escribir ingrese cantidad de votos del candidato 1. Cierro. Leer, vamos a guardarlo en C1 de candidato 1. Y esto lo vamos a repetir. Ahí está. Pero va a ser candidato 2 y candidato 3. Entonces, vamos a crear una variable que se llame total de votos. Y esto va a ser igual a C1 más C2 más C3. Ahora, tenemos que hacer los cálculos. ¿Podemos hacerlo con un iterador? Sí podemos, pero vamos a mostrarlo ahora en primera instancia cómo lo hacemos de la manera tradicional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es porcentaje, pongo la P como para resumir, porcentaje del candidato 1, PC1,
va a ser igual, o le asignamos la siguiente estructura. Dijimos que tiene que ser, ¿sí?, el resultado de los votos que tuvo el participante 1, ¿sí?, vamos a poner entre paréntesis, va a ser C1 por 100, ¿sí?, porque lo hacemos sobre la totalidad, dividido, ahí está, dividido el total de votos, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con porcentaje del candidato 2, y esto es candidato 2, y el porcentaje del candidato 3 con el porcentaje con el candidato 3, ¿sí? Y ahora escribimos en pantalla. Escribir la cantidad de votos que tuvo el candidato, el porcentaje del candidato 1 es de PC1, ¿sí? Y ahí nos muestra porcentaje. Ahora, si queremos agregarle el signo porcentaje, podemos hacer coma, abro comillas, ponemos el signo de porcentaje y vuelvo a cerrar comillas, ¿sí? Y ahora van a ver cómo queda. Y esto lo hacemos por 3, por 2 más, ahí está, candidato 2 va a ser porcentaje C2 y el candidato 3 va a ser porcentaje C3. Reproducimos y para ver el resultado vamos a comparar con esta tablita que hicimos acá. El primer candidato tuvo 50, ok, 50. El segundo candidato, ¿cuánto tuvo? 100. Y el tercer candidato, ¿cuánto tuvo? 150, ok, 150. Enter, y fíjense, llegué exactamente al mismo resultado, ¿sí? Y casualmente, ¿no?, si hacemos son 300, la mitad de 300 son 150, acá podemos corroborar que el candidato número 3 tuvo el 50% de los votos. Gente, vamos a dejarlo por acá, ¿sí? Hasta acá. Me quedan otros 7 ejercicios más, pero si este video llega a los 100 likes, o sea, denle a la manito que está abajo, si por lo menos llega y supera los 100 manitos, hacemos los otros 7 y le damos una vuelta de tuerca, porque la verdad que los otros 7 son más complejos y más interesantes, ¿sí? Así que no se olviden de compartirlo, pónganle me gusta y comenten, pero principalmente pónganle me gusta, así hacemos yo me entero que les gustó y hacemos una segunda parte. Un abrazo enorme a todo el mundo, nos vemos la próxima, chao chao.